Gloria a Dios. Yo no sé si vos podés disfrutar de la paz del Señor, de la calma que hay en su presencia, del reposo de Dios, de su presencia en sí, en este lugar, pero yo sentía mucho esto, ¿no? Que Él es el Padre de todos los padres. Él es el Padre que está abrazando a su iglesia, a sus hijos, a sus hijas. Y fundamentalmente a Él honramos en este Día del Padre. Él es un Padre perfecto. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén, 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 amén. Qué lindo es ver los hermanos juntos y en armonía. Esta mañana estaba temprano saludando a uno, saludando a otro y me gozaba de ver a la iglesia eh, en amor, me gozaba de ver a la iglesia buscando a Dios. Hay veces que estamos más revoltosos, ¿no? Hay veces que venimos como acelerados, venimos como... pero hoy veía una iglesia que vino... con la paz de Dios, en una búsqueda de Dios. Y yo disfrutaba de esto, ¿no? De ver el amor de los hermanos. Yo le pido al Señor que cada mes, cada año que pase, y en la medida que la iglesia siga creciendo, esta esencia del amor, del compañerismo, de la hermandad, no se pierda, sino por el contrario se multiplique. Y yo te bendigo para que seas un instrumento donde el amor del Padre se pueda multiplicar en la vida de otros. Amén. Me viene pasando que estoy como con varias cosas para hablar. Es- sí, sí, bueno, no tenemos todavía la plaquita, pero como anticipo es para avisarle que el día 23 de julio nos va a visitar un pastor tan amado por nosotros, tan querido, el pastor Carlos Braida. Así que vamos ya reservando la agenda ese 23. Aparte, Carlos tiene una... Bueno, sí, dale, si quieres aplaudir, aplaudir. Vamos a filmar el aplauso y se lo vamos a mandar. Bueno, es un aplauso de gozo. Sí, amamos mucho a Carlos, él viene siempre en momentos clave para la congregación. Y Carlos tiene ese mensaje que para el que hace muchos años en el Señor es una bomba y para el que nunca conoció al Señor también es una bomba. Tiene esa gracia para hablarle a todos los públicos y es profundo y es tremendo para todos por igual. Así que yo te invito a que puedas ese día no solo reservarlo para vos, sino que puedas reservarlo también para la gente que a lo mejor vos quieras traer a la congregación. Tiene un mensaje muy amplio y un mensaje sanador. Así que te invito a que si tenés por ahí un cónyuge que está ahí medio flojo de papeles, si tenés un hijo, si tenés un padre, si tenés un hermano, alguien que está pasando una necesidad, yo creo que ese día puede ser de tremenda bendición. No hay que perderse el 23 de julio. 23 de julio ya desde la semana que viene, que empieza seguramente desde la primera semana de julio vamos a empezar a anunciarlo en las redes, vamos a hacer mucho ruido con eso, pero vamos atentos a la jugada. Amén. Te decía de que me está pasando de que no me alcanzan los domingos, che. No me alcanzan los domingos. Habría que tener un par de reuniones semanales para poder compartir todo lo que hay, porque yo siento que Dios está hablando y que está hablando y que está hablando y que está hablando y no quiero que nada quede en el tintero y amo que Dios hable. Él es nuestra guía, nuestra dirección. ¿Cuántas veces necesitamos una dirección de Dios para poder discernir los tiempos en que estamos viviendo, para poder enfocarnos, para poder de alguna manera estar preparados, estar atentos? Y me está pasando esto, me está pasando de que vengo como con delay, vengo como con varias cosas pendientes de hablar. Una de las cosas, me alegro de que cada cosa que el Señor está hablando y está soltando está dando fruto en la iglesia. La semana pasada hablamos de el cuidado del cuerpo y me empezaron a llover fotos de ensaladas, me empezaron a llover fotos de gente caminando, me empezó a llover, nada, dije, gloria a Dios. Gloria a Dios, así que un aplauso para ustedes que están siendo obedientes a la palabra. Me empezaron a llover denuncias de cheesecake también. Así que, como se dice una cosa, se dice. Pero bueno, hoy también quería
compartir algo que me parece sumamente importante y oportuno para este tiempo. Vos sabés que este pasaje lo comparto porque me parece oportuno para este tiempo. Y si trajiste tu Biblia, vamos a leer el libro de Habacuc, capítulo 1 entero y algún fragmento del capítulo 2. Y ahora te voy a contar un poco acerca de Habacuc. Es un profeta que a veces si lo leemos en la Biblia, si estamos hojeando la Biblia, solo tiene 3 capítulos, se nos puede pasar de largo, casi que lo pasamos de largo, ¿no? Pero creo que tiene un mensaje clave para este tiempo, tiene un mensaje muy oportuno para este tiempo. Así que yo te animo a que puedas acompañarme para leer Habacuc capítulo 1, capítulo 2. Te quiero poner solamente en contexto de qué se trata, ¿no? ¿Lo tenemos ahí ya? Habacuc capítulo 1. Te voy a poner solamente en contexto porque en Habacuc, a diferencia de otros profetas, no vas a encontrar oráculos para el pueblo. No vas a encontrar palabras que Dios le da al pueblo de Israel, sino más bien el libro de Habacuc, de solo 3 capítulos, es un diálogo entre Dios y el profeta. ¿Sí conmigo? Diálogo entre Dios y el profeta. No hay ninguna palabra profética para nadie. Es un tiempo de meditación del profeta en la presencia de Dios. Son solamente 3 capítulos que te lo puedes pasar de largo si no te das cuenta. Es el registro de la meditación del profeta frente a una catástrofe inminente que está viniendo sobre Israel porque están a punto de ser conquistados por los caldeos. Entonces, cuando Habacuc percibe el castigo inminente de Dios, dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y en esos 3 capítulos queda registrado lo que nosotros conocemos como el libro de Habacuc. Así que yo te invito a que lo leamos juntos para entender un poco de qué se trata este diálogo. Habacuc capítulo 1 dice así: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Y mirá cómo arranca, la primera queja de Habacuc. Le podríamos decir Habacuc el quejoso. Dicen que Jeremías es el profeta llorón, pero en este caso Habacuc sería el quejoso, ¿no? Dice la primera queja de Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué tú me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se estorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. La respuesta del Señor: mira las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer algo en estos días. Cosas tan sorprendentes que no la creerán aunque alguien se las explique. Estoy inclinando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorra toda la tierra para apoderarse de los territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su justicia, su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen muy de lejos, caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena, ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y las toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Tú, Señor, existes desde la eternidad, dice Habacuc. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a estos traidores?
¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a lo justo? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre las mallas y así se aleja y se regocija. Por tanto, ofrece sacrificio a sus redes y quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa. ¿Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Qué tremenda, ¿no? La realidad de Habacuc. Qué tremendo la situación de Habacuc, ¿no? Porque él está diciendo, Señor, pero yo sé que si vos sos bueno, ¿cómo puede ser posible que esté pasando todo esto? Habacuc contempla que el ataque de los caldeos es inminente, que el ataque de Babilonia es inminente, que Israel ha pecado y que no hay vuelta atrás. Y entonces se pregunta, ¿cómo es que Dios va a permitir toda esta situación? Por eso yo creo que Habacuc es un profeta que debemos estudiar en este tiempo. Es un profeta que trae una situación muy similar a la que muchos estamos viviendo, ¿no? Habacuc es el ejemplo de aquel que está esperando en Dios frente a una situación adversa y creo que nunca ha sido más adecuado meditar en el libro de Habacuc como hoy. ¿Y por qué te digo esto? Porque la mayoría de nosotros crecimos, nacimos con la historia de una generación que vino de Europa escapando de la guerra y vino a hacerse la América. Y mal que mal, en este lugar escaparon de la guerra, escaparon de las pestes, escaparon de las enfermedades y progresaron. Se hicieron su casita. Muchos de ellos tuvieron hijos que fueron el hijo del doctor. Y entonces venimos de una idea de que el futuro es siempre mejor que el pasado. Porque venimos de una mentalidad de esos inmigrantes con mentalidad de progreso, con ganas de crecer, que mal crecieron. Estaban en la guerra, llegaron a un lugar sin guerra. Estaban en la extrema pobreza, pasaron a hacerse su casita, entre todo, entre yo, mi familia, la familia de mi bisabuela, entre los vecinos, se iban haciéndose, boleaban ladrillo y se hacían la casita entre los paisanos. La abuela de Pri siempre contaba que ella boleaba los ladrillos mientras el marido construía la planta alta, ¿no? Ahí todo el mundo ponía el lomo, pero se crecía. Se crecía, se crecía, se crecía, se progresaba. Y entonces, en nuestra idea de cómo debe ser la vida, es que todo debe ir cada vez mejor. Y esto nos pasa en todo porque llevamos la argentinidad al palo. Y entonces, después de Maradona, Messi salió segundo en el Mundial y lo odiábamos. Porque a lo bueno uno se acostumbra fácil. Pero claro, Marruecos llegaba a semifinales y volvieron como héroes. Acá Messi salió una vez segundo y no, lo queríamos echar a la selección, volar el técnico, decíamos que eran unos vendepatria todo. ¿Por qué? Porque en nuestra mentalidad siempre teníamos que estar mejor que antes. ¿Pero a qué nos enfrentamos ahora? Nos enfrentamos a 60 años donde la pobreza ha ido en aumento, donde el narcotráfico ha ganado terreno, donde la iglesia se ha entibiado. Y no estamos preparados, para el día malo. Porque viene una pandemia y la mitad de la iglesia se apaga. Porque hace frío y la mitad de la iglesia prefiere quedarse viendo por YouTube. Porque viene una pandemia y te pone en evidencia que no habías cavado tus pozos.
para buscar a Dios. Porque viene una pandemia y te pone en evidencia que no te habías fortalecido en el Señor, que no tenías base en la palabra y que un día te congregaba, otro día no te congregaba, un día llegabas tarde, porque no, a vos te gusta más cuando la adoración es lenta, no, a vos te gusta más cuando la adoración es cumbia, a vos te gusta más la adoración, y entonces entras en una flojera espiritual. Y creo que se ha vuelto una iglesia, nos hemos vuelto una iglesia floja. Mirá lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra carne y sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue, escucha esto, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Quiero darte una noticia. En la vida habrá días malos. En la vida no todo será color de rosa. Y vos decís, ay, pero yo vine a la iglesia para que me digan el modelo coach, vos podés, sos un campeón, vas para adelante, todo va a ir genial. Y mirá lo que me dice el pastor, que habrá día malo. No lo dice el pastor, lo dice el apóstol San Pablo en Efesios. Que habrá días malos. Y dice que por lo tanto, mientras ahora estás a tiempo, ponete la armadura de Dios. Ponete la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedas resistir hasta el fin con firmeza. Por eso quiero hablar hoy de la historia de Habacuc, ¿no? La historia del profeta que tuvo que aprender a esperar en Dios en el día malo. Y el profeta le pregunta a Dios, ¿por qué tengo que ver esto? Si yo he conocido tu fama, Señor, si yo vi que vos libraste de Egipto, ¿por qué tengo que ver esto? Y Dios le contesta, si te lo digo no lo vas a entender. No, dale, decime. Es que no lo vas a entender. Mira qué cómico, ¿no? Dice, ¿por qué me hace presenciar esto? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Y el verso 5 dice, estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no la creerán aunque alguien se la explique. ¿Qué le está diciendo Dios? Le dice, vos me preguntás por qué y yo te digo que si te contesto no lo vas a entender. No, dale, contestame. Ok, bueno, el propósito del antiguo pacto era entender el precio del pecado, pero voy a mandar a mi hijo, la encarnación del Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, cuyo sacrificio ya fue consumado en la eternidad, para que entiendan el poder de la gracia. Ok, no lo entiendo. ¿Te lo dije? ¿Te lo dije? ¿No lo vas a entender? No lo vas a entender. Aunque quieras, no tenés la sabiduría para entenderlo. Asimismo, hoy muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? Y el incrédulo dice, ¿por qué pasa esto? Si Dios existiera, esto no pasaría. El incrédulo dice, no hay Dios, porque si no, ¿por qué hay sufrimiento en la tierra? ¿Por qué hay dificultades? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay aquello? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aún dentro de la misma iglesia gente se corrompe? ¿Por qué? Y Dios dice, si yo te lo cuento no lo vas a entender. Porque aunque quieras, no tenés la sabiduría para ser intérprete ni de tu propia realidad. Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra.
Entonces cuando el profeta contempla esto, cuando el profeta entiende esto, cambia su actitud. Y va en el capítulo 2 dice, estaré alerta. Mira lo que dice Habacuc capítulo 2. Dice, me mantendré alerta. Me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que se me diga en su respuesta a mi reclamo. Y el Señor le respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento, no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo por la fe vivirá. Esperar en Dios. Esperar en Dios aunque no entiendas lo que Él quiere hacer. Hoy quiero hablar del profeta Habacuc porque él es el ejemplo de quien espera en Dios por la fe. ¿Qué es esperar en Dios? No sé, suena re espiritual, ¿viste? Estoy esperando en Dios. Suena re espiritual, pero me da la sensación de que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos qué es. Frente a situaciones que no podemos entender, podemos enojarnos con Dios, podemos enojarnos con la iglesia, podemos enojarnos podemos frustrarnos, alejarnos, apartarnos, podemos hacer lo que sea, pero podemos preguntarnos si siquiera si Dios existe, si alguna vez me habló, podemos hacer todo eso o podemos esperar en Dios. Y decir, no entiendo, pero espero en Dios. Y esperar en Dios tiene algunas particularidades, ¿no? Mirá lo que dice el profeta, ¿no? El profeta dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que se me diga, de su respuesta a mi reclamo. ¿Qué son los terraplenes? Eran cuando había como torres sobre las murallas para poder ver desde más arriba. Cuando venían los enemigos, verlos antes. Cuando venía una misión protocolar, decir que abran la puerta. Cuando venían en retirada los nuestros, ábranle las puertas que urgente. Cuando venía un ataque escondido, ojo que allá vienen, preparen los arqueros. ¿Qué está diciendo el profeta? Necesito ir a mis alturas. Necesito ir a mis alturas, porque esperar en Dios tiene que ver con esperar pacientemente, tiene que ver con buscar la perspectiva de Dios, tiene que ver con aprender a descansar en Él, tiene que ver aún con gozarme en Él y tiene que ver con desarrollar fe. Lo primero que implica esperar en Dios es esperar pacientemente. Y esperar en Dios requiere mucha humildad. ¿Viste cuando vos vas a un doctor? Supongamos que vos tenés algo que ya fuiste a 10 doctores y nadie te lo descubrió. Y te dicen, este tipo es como el doctor House. Ahora, saca un sobreturno porque si no, de acá a 6 meses te atiende. Y entonces vos vas y tiene 20 personas ante que vos, pero vos ¿qué haces? Esperás. ¿Por qué? Porque no te queda otra, pero además porque reconoces que lo que Él te puede dar es más importante que lo que vos podés dar. Por eso esperar pacientemente requiere mucha humildad.
Y a veces esperamos al médico, pero no esperamos a Dios. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Fíjate, no hay como un punto nada más. Pero dice, pacientemente esperé. Yo no sé, entre ese pacientemente esperé, punto. Y él se inclinó, no sé cuánto pasó. Yo lo leo rápido, pacientemente esperé y él agarró. Pero a mí, yo lo leo como diciendo, esperé un ratito y me respondió. Pero dice, pacientemente esperé, punto. Puede haber pasado una semana, puede haber pasado un mes, puede haber pasado un año, puede haber pasado 10 años. Pueden haber pasado 100 años como con Abraham. Hay un punto nada más. Pero esperé paciente y como esperé paciente, Él oyó mi clamor, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué confiarán? Porque dice, este esperó. Y esperó, y esperó, y no perdió la confianza, y esperó, y cuando todo lo dábamos por perdido, Dios apareció en escena. Por eso verán esto mucho y temerán. Porque Dios nunca deja abandonado a uno de sus hijos. Pero ¿dónde manifestó Dios su gloria? En la espera que su hijo estuvo dispuesto a soportar. Esperar en Dios requiere humildad. Para reconocer que es en su tiempo, no en el nuestro. Decí conmigo, es en su tiempo, no en el mío. Tengo que ser humilde. Para reconocer que es en su tiempo y no en el mío. Dios está haciendo las cosas perfectas en su tiempo. ¿Por qué Israel pasa 40 años en el desierto? ¿Por qué? Porque yo creo que Dios los había sacado de Egipto, pero ellos llevaban Egipto adentro. Y Dios necesita que se levante una generación que no tenga nada de Egipto adentro. ¿Por qué pasan tantos años de David huyendo de Saúl? Porque Dios está buscando que David asuma el trono con nada de Saúl adentro. Son tiempos necesarios. Son tiempos necesarios. Son tiempos necesarios. Son tiempos, decí conmigo, son tiempos necesarios. Para que no quede nada de Saúl adentro tuyo. Para que no quede nada de Egipto adentro tuyo. Esperar pacientemente. Habacuc está aprendiendo a esperar pacientemente. Segundo, está buscando la perspectiva de Dios. ¿Por qué me haces ver esto, no? Dice Habacuc. Pero tal vez la pregunta correcta no es ¿por qué me haces ver esto? Sino la oración correcta, Señor, quiero ver esto desde tu perspectiva. Quiero decirte algo, Dios siempre está obrando. Dios siempre está obrando. Decí conmigo, Dios siempre está obrando. Y está obrando su perfecta voluntad. Vamos a decirlo juntos, Dios siempre está obrando y está obrando su perfecta voluntad. Pero no me suena que seas tan perfecta. Pero sí lo es. Su perfecta voluntad. Él está obrando. Él está obrando su perfecta voluntad. Hay veces que está trayendo plagas para Egipto. Hay veces que está endureciendo el corazón de Faraón. Algunas cosas las ves, otras no las ves, pero Él está obrando. Algunas son visibles a tus ojos, otras no son visibles a tus ojos, pero siempre está obrando. Decí, Dios está obrando a mi favor. Siempre está obrando a mi favor.
Yo no sé si lo estás creyendo, pero te digo que Dios siempre está obrando a tu favor. Por eso, buscar la perspectiva de Dios, como dice Habacuc, me pondré sobre los terraplenes. Me pondré en las alturas. Voy a descubrir la manera en que Dios está obrando, la manera que Dios está hablando en esta temporada y salir a la búsqueda de cómo Dios está obrando y cómo Dios está hablando y cómo Dios se está moviendo. Nos mantiene humilde y nos mantiene en movimiento espiritual. En esa búsqueda de entender. Tal vez Dios en el pasado te habló de una X manera, pero en esta temporada Dios te está queriendo hablar de otra manera y te tenés que dar a la labor de encontrar cuál es la manera que Dios está hablando. Pregúntate esto, ¿cuál es la manera que Dios me está hablando en esta temporada? ¿Cuál es la manera? Antes Dios me hablaba con tanta emoción y ahora no siento nada. Pero Dios también habla con certezas. Pero Dios también habla con coincidencias. Pero Dios también habla con el consejo de un hermano. Pero Dios fundamentalmente habla con su palabra, que a lo mejor la tenés media abandonada. Pero Dios también habla de muchas maneras. Y fundamentalmente en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Por eso descubrir en este tiempo de tu vida de qué manera Dios está hablando. ¿De qué manera Dios te está hablando? Te va a mantener como con esa agilidad espiritual. Te va a mantener con ese training de buscar, la actitud de búsqueda, la actitud de búsqueda. Porque dice, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Hay hambre en tu espíritu. Si no es tiempo de un ayuno, por hambre. Dios siempre ahí me ministraba esto, aquello, lo otro, y ahora no lo siento. Tal vez Dios quiere que respondas ahora. Tal vez que Dios quiere que ahora vos seas el que vaya a su encuentro. Porque la Biblia dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Qué significa? Que Dios te está buscando, pero vos lo estás buscando. Dice que la amada dice, ¿habéis visto dónde está mi amado? Fíjense, es una búsqueda. Y es una búsqueda en la que originalmente ella no lo encuentra. ¿Te ha pasado que te has sentido como no encontrando a Dios? Quiero decirte que Dios no se esconde de vos, se esconde para vos. Para que en esta búsqueda tu corazón se alinee a lo que estás necesitando para la próxima revelación. Ahí está Jesús caminando y hay unos ciegos que le dicen, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús sigue caminando y vos decís, este Jesús es malo. Si te están llamando unos ciegos, capaz que se tropezaban en el interés de seguirlo. Y Jesús no contesta, Jesús no los mira, Jesús no se da vuelta, Jesús sigue caminando. Y vos decís, este Jesús es malo. ¿Cómo puede ser? ¿Vos querés que Jesús es malo? Yo creo que Jesús no era políticamente correcto, pero nunca me parece que Jesús era malo. Yo creo que Jesús está buscando que ellos desarrollen fe. Y creo que en nuestra vida buscar la perspectiva de Dios, buscar la perspectiva de Dios es clave si estamos esperando en Dios. Amén. Esperar en Dios implica aprender a descansar en Él. Leí esta frase que me gustó mucho. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Jesús en el conflicto. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Jesús en ese conflicto. Yo te digo que hay muchas de las mejores bendiciones de Dios que van a venir a tu vida. ¿Sabe cuándo? ¿Cuando estás trabajando? Sí, puede ser. Pero hay muchas de las mejores bendiciones de Dios para tu vida que van a venir cuando estés descansando. ¿Sabe cuál es el ejemplo? Amén. El ejemplo es Adán.
que cae en un profundo ¿qué? Ayer ronqué, me dijo mi esposa. Quiero ver cómo ando, cuántas costillas tengo hoy. Cae en un profundo sueño. Y cuando se levanta, ¿qué ve? 90, 60, 90. Dice, esta sí. Esta sí. Me levanto y estaba haciendo la salsa para los sorrentinos. Esta sí es carne de mi carne, dije. Y yo descansaba. Decime si no es de Dios, hermano. Pero escúchame. Claro que sí. Las mejores cosas en nuestra vida van a venir muchas veces cuando estamos descansando. Adán descansó profundamente y Dios trajo las mejores cosas para su vida mientras él descansaba. Así hace Dios. Y yo lo he vivido, con Pri lo hemos vivido. Siempre me acuerdo cuando queríamos mudarnos de casa y estábamos ensañados, no queríamos mudar, queríamos una casa con terreno. Hasta que en un momento nos dimos por vencidos y dijimos, Señor, te lo entregamos, chao. Y ahí vino el terreno. ¿O no? No fue cuando estábamos como locos. Fue cuando soltamos el asunto en las manos de Dios. Y así nos ha pasado muchas veces. Por eso quiero decirte que las mejores cosas de Dios pueden venir a tu vida cuando estés descansando. Esperar en Él es más inclusive que esperar en una promesa. Cuando yo no entiendo lo que Dios quiere hacer, pero creo que su voluntad es buena, puede que yo renuncie a mi derecho de comprender, pero a cambio Él me da su paz que sobrepasa el entendimiento. Hay veces que vas a tener que renunciar a tu derecho a comprender para que te invada la paz que sobrepasa el entendimiento. Es un negocio. Es una u otra. ¿Qué querés comprender o querés una paz que sobrepasa el entendimiento? Hay veces que vas a tener que renunciar a entender para que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene tu vida. Como decíamos la semana pasada, no hay situación suficientemente grave para la cual Dios no te pueda venir a rescatar. Por eso esperar en Dios no solo tiene que ver con buscar la perspectiva de Dios, no tiene que ver solamente con esperar pacientemente, también tiene que ver con esperar descansando. ¿Estás ahí? Descansando. Habacuc capítulo 3, verso 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quiero hacerte una pregunta y quiero que me seas sincero. ¿Estás esperando a Dios o estás esperando sus bendiciones? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando a Dios o el cumplimiento de tus deseos? Porque cuando la higuera no tiene flores, cuando la vid no tiene frutos, ahí es donde te das cuenta que estás esperando. Ahí te das cuenta el toque que estás esperando. Y decimos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero no me estoy gozando. ¿Por qué? Porque mi fuente de gozo no estaba en Él, estaba en lo que Él me daba. Pero cuando tengo que esperar en Dios y esperar a Dios por sobreesperar a su bendición, ahí es donde me doy cuenta si realmente me estoy gozando en Él o
o me estoy gozando en mis propios proyectos, en mis propios sueños, en lo que yo quería que Él me diera. Por eso esperar en Dios es un proceso de depuración del corazón, en donde vos y yo aprendemos a esperarlo a Él por sobre todas las cosas. El profeta dice así: aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, fíjate, faltaban todas, ¿no? Aunque el litro de leche suba, dijo, aunque el asado esté en 3,5 lucas, aunque... Dice, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, dice, y no haya vaca en los corrales, con todo, decí conmigo, con todo, yo me gozaré en Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Esperar en Dios es esperar en gozo, en alegría. ¿Por qué? Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si lo tengo a Él, no me falta nada. Si es necesario, mandará a los cuervos para que me alimenten. Si me falta paz, mandará a los cuervos. Si me falta gozo, mandará a los cuervos. Si me faltan recursos, mandará a los cuervos. ¿Qué te está faltando? Quiero decirte que si lo tenés a Él, lo tenés todo. Decí conmigo, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si lo tengo a Jesús, lo tengo todo. No me va a faltar nada, nada. Él es mi buen pastor. Nada me puede faltar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y por último, esperar en Dios. Te dije que es esperar pacientemente. Es buscar la perspectiva de Dios, es descansar, es gozarte. Y por último, quiero decirte que esperar en Dios es vivir por fe. Aprender a vivir por fe. Dice el profeta, uno de los versículos más famosos, yo creo, de Habacuc. Dice, escribe la visión. Escribe la visión. Y es que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, mas el justo por la fe vivirá. Quiero decirte que esperar en Dios es esperar en fe. Y con esto termino, si los músicos quieren pasar. Quiero decirte 3 cosas. Y si es necesario, toma nota. Quiero decirte, 1, la fe te fortalece en el tiempo de la prueba. ¿Qué dije? Lucas 22:31 dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La fe te fortalece en el momento de la prueba. La fe te fortalece en el tiempo de la prueba. La fe te trae victoria en la prueba. Dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Escuchaste eso? Aunque se te levante el mundo entero, aunque se te levante este sistema corrupto, aunque se te levante el infierno mismo, quiero decirte que ¿sabes con qué vas a vencer? Con tu fe. Con tu fe. Y para Dios tu fe es muy valiosa. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay un pasaje que está en 1 Pedro 1:7 que me parece como más descriptivo todavía de lo que la fe es para Dios. Lo que nuestra fe es para Dios. Dice,
el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Decí conmigo, mucho más que el oro. Para Dios, tu fe y mi fe vale mucho más que el oro. Tremendo, ¿no? Tu fe y mi fe valen mucho más que el oro. Pero dice que es acrisolada por las pruebas. ¿Viste que el oro, para purificarse, se pone en el fuego? Y todas las impurezas van desapareciendo y solo queda el oro. Quiero decirte que en el día malo tu fe será acrisolada por la prueba, pero demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Por eso quiero decirte que tu fe te fortalecerá en el día de la prueba. Tu fe te traerá la victoria contra el mundo. Y tu fe demostrará ser digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se manifieste. Por eso, aunque el insolente no tiene el alma recta, quiero decirte que vos, por tu fe, vivirás. ¿Cuántos están diciendo, Señor, yo quiero aprender a esperar en Dios? Quiero aprender a esperar en vos, pero quiero aprender a esperar como el profeta Habacuc. Quiero aprender a esperar pacientemente. Quiero aprender a esperar buscando tu perspectiva, mirando desde tu lugar, sentado con Cristo en lugares celestiales. Quiero aprender a esperar descansando. Quiero aprender a esperar gozándome. Quiero aprender a esperar viviendo por fe cada día. Quiero que mi fe me traiga la victoria. Quiero que mi fe sea aprobada por vos y sea mucho más preciosa que el oro. ¿Cuántos quieren eso?